fueron la mano derecha de Pablo Escobar. Sicarios despiadados que no conocían el miedo ni la compasión. Pero cuando el imperio del narcotráfico cayó, ¿qué fue de ellos? ¿Fueron cazados por la justicia, traicionados o escaparon para vivir en las sombras? Prepárate, porque hoy vamos a revelar el destino final de los sicarios más temidos del cartel de Medellín. Y te aseguro que no es lo que imaginas. Pablo Escobar, el infame narcotraficante colombiano, trabajó con un gran número de sicarios a lo largo de su carrera delictiva. Sin embargo, dentro de la estructura del cártel de Medellín existía un selecto grupo de individuos responsables de llevar a cabo los asesinatos más brutales y sanguinarios en nombre de Escobar y la organización. Estos sicarios de élite formaban parte de una maquinaria fundamental del cártel, encargados de eliminar a rivales, informantes, agentes de la ley y cualquier persona que representara una amenaza para los intereses de Escobar. Eran conocidos por su disposición a cometer actos de extrema violencia y crueldad, así como por su lealtad inquebrantable hacia el líder del cártel, John Jairo Arias Tascón, también conocido como Pinina, apareció en la serie Escobar, el patrón del mal. Nació el 22 de abril de 1961 en Medellín, Antioquia, y falleció el 14 de junio de 1990 en la misma ciudad. Formaba parte del cártel de Medellín, ocupando el cargo de líder de los sicarios de Pablo Escobar. Las autoridades colombianas lo señalaron como responsable de una serie de actividades criminales en Colombia que ocurrieron entre 1984 y 1990. Luego de ocupar la quinta posición en 1988 términos de importancia dentro de la jerarquía del cártel, recibió el apodo de Pinina debido a su parecido facial con Andrea del Boca, quien interpretó al personaje de Pinina en la serie de televisión Papá Corazón en la década de 1970. John Jairo provenía de una familia con recursos económicos limitados y desde temprana edad se involucró en actividades delictivas. Comenzó robando a los 12 años, se unió a una pandilla a los 14 y a los 15 inició su carrera como sicario. Destacaba por su profundo conocimiento de las comunidades de las comunas, lo que le permitía reclutar miembros para el sicariato en esas áreas. Por esta razón, se le encomendó la misión de llevar a cabo el primer magnicidio del cártel, el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Fue él quien contrató y pagó a Byron de Jesús Velázquez, alias Popeye, y a Darío Guisao Álvarez, entre otros miembros de la banda que perpetró el asesinato en 1984. Pinina participó en numerosos operativos del cártel de Medellín, incluyendo el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, en 1986, la muerte del coronel Jaime Ramírez Gómez en 1986, el secuestro y asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988, la muerte del gobernador de Antioquia, Gonzalo Bentancur, en 1989, el asesinato del coronel de la Policía Nacional, Valdemar Franklin Quintero, en 1989, el atentado contra el diario El Espectador, en 1989, y su colaboración en la organización del atentado al edificio del DAS en 1989, que causó 52 muertes y más de 600 heridos. También fue nombrado como uno de los culpables del atentado al vuelo 203 del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, en el que fallecieron 110 personas. Además, estuvo implicado en la muerte de varios policías y fue señalado por la muerte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda, en 1986.
Se le vinculó con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y participó en la guerra contra el cártel de Cali, estando presente en todos los operativos relacionados con coches bomba. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional, mientras se encontraba en su apartamento en el barrio El Poblado de Medellín, en compañía de su esposa y su hijo de 6 meses. Durante su intento de escape por una ventana en el tercer piso, quedó colgando de la misma. Las autoridades le ordenaron que regresara, pero Pinina sacó una pistola que llevaba en el cinto, lo que resultó en que las autoridades le dispararan. Como consecuencia, cayó hacia el sótano de la propiedad y falleció de manera trágica. Posteriormente se mencionó que las autoridades lo localizaron gracias a la colaboración de su empleada doméstica. Como venganza por la muerte de Pinina, Pablo Escobar ordenó la instalación de un coche bomba en la comisaría de la Policía del Poblado, causando graves daños. Además, Escobar continuó emitiendo órdenes de asesinar a policías en las comunas de Medellín, ofreciendo una recompensa de 2 millones de pesos por cada agente asesinado. Tras su fallecimiento, Pinina fue reemplazado por Humberto de Jesús Parra Salinas, conocido como El Pana, Brances Alexander J. Mosquera, alias Tyson, y David Ricardo Prisco Lopera. Jorge Luis Ochoa Vázquez, nacido el 30 de septiembre de 1950 en Medellín, es un ex narcotraficante colombiano, conocido por ser uno de los fundadores y ocupar un puesto de alto rango en el cártel de Medellín. Este cártel también contó con la participación de figuras como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ledner y los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio Ochoa y Ochoa Vázquez. Tras cumplir una condena de 5 años en prisión, Jorge Luis recuperó su libertad, convirtiéndose así en el primer líder del ya desmantelado cártel que no está ni encarcelado ni fallecido. Carlos Ledner, quien es el segundo en esta categoría, se encuentra libre en Alemania desde el 16 de junio de 2020. Juan David Ochoa, nacido aproximadamente entre 1945 y 1950 en el seno de una familia ganadera de corte tradicional, es hijo de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez. Creció ayudando a su padre en la crianza de caballos y colaborando en el restaurante de su madre en Medellín. Durante su infancia y juventud fue introducido en el negocio del narcotráfico por su tío Fabio Restrepo Ochoa, quien le asignó a él y a sus hermanos la tarea de distribuir droga en los Estados Unidos mientras se ocultaban bajo la apariencia de estudiantes. En 1979, las autoridades estadounidenses investigaron sus actividades, lo que provocó que Juan David y sus hermanos tuvieran que regresar a Colombia. Después de estos acontecimientos en los Estados Unidos, se asoció con sus hermanos y Pablo Escobar, entre otros, para formar el Cártel de Medellín. El secuestro de su hermana Marta Nieves Ochoa llevó a los narcotraficantes del Cártel de Medellín a establecer el grupo que lideró una violenta lucha contra la guerrilla del M-19 y posteriormente contra otros grupos de izquierda. Este suceso fue el origen del surgimiento del paramilitarismo en Colombia. A pesar de la lucha del Cártel de Medellín contra varios grupos, incluyendo el Cártel de Cali y el gobierno, Juan David Ochoa y sus hermanos en general no se vieron directamente involucrados en actos de narcoterrorismo durante la década de 1980. En 1991, Juan David se entregó a las autoridades junto con sus hermanos y se acogió a los beneficios otorgados por el gobierno de César Gaviria Trujillo. Posteriormente, fue recluido en la cárcel de Itagüí y obtuvo su liberación en 1996 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Finalmente,
Juan David Ochoa Vázquez falleció el 25 de julio de 2013 en Medellín debido a un ataque al corazón. Fabio Ochoa Vázquez, nacido el 2 de mayo de 1957 en Medellín, es un ex narcotraficante colombiano y miembro destacado del Cártel de Medellín, siendo uno de los fundadores junto con sus hermanos Jorge Luis y Juan David, conformando así uno de los grupos de traficantes de polvo blanco más importantes. Es el hijo más joven del caballista y ganadero Fabio Ochoa Restrepo. Residió en Miami, Florida, durante la década de 1970 y fue presuntamente implicado el 19 de febrero de 1986 en el asesinato de Parrish Seal, quien anteriormente fue piloto para el Cártel de Medellín antes de convertirse en informante de la DEA. Ochoa Vázquez enfrentó acusaciones de liderar una operación de contrabando que transportaba alrededor de 30 toneladas de polvo blanco mensualmente a los Estados Unidos. Entre 1997 y 1999, según las autoridades mexicanas, hasta el año 2000, Fabio Ochoa se relacionaba con traficantes del Cártel del Milenio, presuntamente activos en todo México. Fue capturado el 13 de octubre de 1999 y el 28 de agosto de 2001, el presidente Andrés Pastrana aprobó su extradición de Colombia a los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo el 8 de septiembre del mismo año. En 2023 fue condenado por trata de personas, conspiración y por delitos relacionados con la distribución de polvo blanco, recibiendo una condena de 30 años de prisión en una institución correccional federal de Estados Unidos. Ochoa Vázquez fue interpretado como Julio Motoa en la serie Pablo Escobar, el patrón del mal. Roberto Escobar, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, conocido como El Osito, nació el 13 de enero de 1947 en Río Negro, Antioquia. Es un exdeportista y exnarcotraficante colombiano, habiendo sido parte del Cártel de Medellín. Es el hermano mayor de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fue reconocido como capo del mencionado cártel. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echeverry, un campesino agricultor que acumuló una gran fortuna a lo largo de su vida, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, quien se desempeñó como maestra de escuela. Roberto tuvo varios hermanos, entre ellos Pablo Emilio, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando, este último el menor de la familia, nacido en 1958 y fallecido a los 19 años en 1977. Su abuelo materno, Roberto Gaviria Covaleda, se dedicó a actividades ilegales, siendo un conocido contrabandista de whisky en una época en la que este producto estaba prohibido a principios del siglo XX. Roberto Gaviria, mencionado como abuelo, también es ancestro del abogado y político colombiano José Ovidio Gaviria, quien fue asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez. A pesar de su notoria reputación de origen popular, sus antecedentes y familiares más cercanos se destacaron en la política, los negocios, la ganadería y la élite de Antioquia, lo que contradice la percepción de sus orígenes. Dentro de su extensa familia se destaca Isabel Gaviria Duque, quien fue primera dama de Colombia, siendo esposa de Carlos Restrepo, presidente del país entre 1910 y 1914. Roberto Escobar fue señalado por dirigir gran parte de las estructuras logísticas del Cártel de Medellín y desempeñarse como líder de los sicarios en los años 1987 y 1988.
Durante su reclusión en la cárcel de Itagüí, el 18 de diciembre de 1988-1993, recibió una carta bomba enviada por los Pepes, que se detonó al abrirla, dejándolo con lesiones permanentes, incluyendo la pérdida parcial de la vista y la audición. A la edad de 46 años, y cerca de cumplir su condena, se emitió una nueva orden de arresto por su fuga de la cárcel de la Catedral, donde escapó junto a su hermano Pablo Escobar. Los cargos en su contra incluyen posesión ilegal de armas, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, fue un narcotraficante, terrorista, paramilitar y criminal colombiano, nacido en Pacho, Cundinamarca, el 14 de mayo de 1947 y fallecido en Tolú, Sucre, el 15 de diciembre de 1989. Fue uno de los cofundadores y líder del Cártel de Medellín. Proveniente de una familia de escasos recursos, Rodríguez Gacha construyó su fortuna principalmente entre la década de 1970 y principios de los 80 a través del tráfico de polvo blanco hacia Centro y Norteamérica. Tras la creación del cártel en 1976, los medios de comunicación en Colombia lo identificaron como el líder del ala militar de la organización y un importante ministro de guerra, vinculándose a más de 1,000 muertes. Contaba con su propio grupo paramilitar, conformado por guardaespaldas y sicarios, aproximadamente 2,000 miembros. En 1988, la revista Forbes lo destacó como uno de los hombres más ricos del mundo. Gacha respaldó firmemente la formación de grupos de autodefensa en Colombia y estuvo involucrado en la eliminación de la Unión Patriótica a finales de los años 80. Falleció en una operación militar el 15 de diciembre de 1989, tras una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, en un evento que también resultó en la muerte de su hijo Freddy. Años después de su muerte, se reveló que su influencia no se limitó al ámbito del narcotráfico, sino que se extendió al comercio, la política, el deporte y lo social. Su incursión en actividades criminales se inició en los primeros años de la década de 1970, cuando se asoció con Gilberto Molina Moreno, conocido como el Zar de las Esmeraldas, en Boyacá. Molina ejercía su influencia en la explotación minera de la región, compitiendo con grupos como la familia Vargas, que dominaban la zona de Cas. En medio de esta rivalidad, Rodríguez Gacha, quien ascendió rápidamente en la estructura de Molina, decidió independizarse para adaptarse a un negocio más lucrativo, el narcotráfico. Su primer contacto con este mundo fue a través de Verónica Rivera de Vargas, amiga de Pablo Escobar, y del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Hacia mediados de los años 70, rápidamente Rodríguez Gacha se convirtió en uno de los pilares del Cártel de Medellín en la década de los 80, junto a Pablo Escobar y la familia Ochoa, acumulando una gran fortuna en poco tiempo. Controló un ala independiente dentro de la organización, manejando sus propios recursos y hombres. En 1981, financió la creación del grupo de autodefensa Muerte a Secuestradores y, junto con sus socios, amplió las rutas del tráfico de drogas hacia México, Haití, Los Ángeles, California, Houston, Texas y Nicaragua, donde jugó un papel crucial en el asesinato del piloto estadounidense Barish Shield, quien había accedido a testificar contra el cártel. Gustavo Gaviria, Gustavo de Jesús. Gaviria Rivero nació en Pereira, Risaralda, el 25 de diciembre de 1947 y falleció en Medellín, Antioquia, el 11 de agosto de 1990. Fue un narcotraficante y testaferro colombiano, conocido como uno de los miembros fundadores del Cártel de Medellín. Ocupó el segundo puesto en la estructura delictiva y gestionaba las finanzas de la organización.
además de ser el primo y mano derecha de Pablo Escobar, uno de los hombres más buscados en Colombia en su época. Aunque no tenía la misma notoriedad que su primo en el mundo del crimen, Gaviria poseía una fortuna superior y contaba con un amplio personal para su seguridad, manteniendo un perfil mucho más discreto en los círculos delictivos. Era reconocido con el alias de León. En un enfrentamiento armado con la policía colombiana el 11 de agosto de 1990 en Medellín, Gaviria fue abatido después de resistirse a su captura mientras se encontraba sin escolta y en compañía de su familia. Gustavo Gaviria, primo y socio de Pablo Escobar, se sumó a la actividad criminal a principios de la década de los 70. Se le ha relacionado incorrectamente con el secuestro y asesinato de Diego Echevarría Misas en 1971, aunque no se ha demostrado una conexión directa. Inicialmente, Gaviria trabajó con el contrabandista conocido como el Hombre Marlboro antes de trasladarse al narcotráfico, transportando drogas desde Perú y Ecuador. En 1976, fue detenido cerca de Medellín con casi 20 kilos de polvo blanco camuflados en un camión. A pesar de ser requerido por la justicia de Estados Unidos y España, estuvo detenido solamente 3 meses. Junto a Escobar y otros cómplices, Gaviria también ha sido vinculado con redes de asesinato relacionadas con el narcoterrorismo. Gaviria pasó a ser la mano derecha de Escobar y se convirtió en el segundo al mando del Cártel de Medellín tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en 1989. Finalmente fue abatido en un 1989 enfrentamiento con la Policía Nacional de Colombia el 11 de agosto de 1990 en Medellín, en su casa, en una operación denominada Apocalipsis Fase 2, donde portaba armas y una identificación falsa. Su muerte estuvo relacionada con la investigación por el asesinato de un oficial de la Fuerza Élite, el teniente Juan Fernández Arango. El fallecimiento de Gaviria generó una gran tensión en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. A pesar de que el cártel había anunciado una tregua unilateral, lo que fue considerado una buena noticia por el presidente César Gaviria, la tranquilidad empezaba a restablecerse gradualmente en la ciudad de 3 millones de habitantes. Las fuerzas militares y la policía estaban en alerta máxima por temor a posibles represalias. Gaviria fue sepultado en el mausoleo familiar del cementerio de Medellín Jardines Montesacro, donde descansan los restos de su primo Pablo y su hermano menor, además de sus tíos Hermán de Gaviria y Abel Escobar. En su vida personal se le atribuyó una fortuna mayor que la de su primo Pablo Escobar, ya que Gaviria invertía en arte, objetos de lujo y tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales. Era propietario, junto a Escobar, de varios inmuebles como la Hacienda Nápoles, donde crearon un zoológico en la década de los 80. Gaviria era aficionado a catar vinos, pilotar coches de alta cilindrada y disfrutaba de la lectura y el arte. Aunque era un fumador empedernido, se dice que nunca consumió polvo blanco. A pesar de ser parte del Cártel de Medellín, se le consideraba reservado y no violento. Aunque tuvo ciertos desacuerdos con Escobar y otros socios, solía mantener un perfil bajo y en algunas ocasiones expresó su desacuerdo con las decisiones tomadas por ellos. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, fungió como narcotraficante, sicario y terrorista. Formó parte de la estructura del Cártel de Medellín y desempeñó el rol de jefe de seguridad de Pablo Escobar. Nació en el municipio de La Estrella, Antioquia, en 1953. Estuvo involucrado en varios actos terroristas, con un estimado de alrededor de 200 víctimas entre los años 1992 y 1993. Antes de adentrarse en el mundo del narcotráfico y ser reconocido como El Chopo, Mario Castaño tuvo una etapa en la que trabajó como mesero en un hotel de Medellín, el cual solía ser frecuentado por su futuro jefe,
Pablo Escobar. Fue durante una de las visitas de Escobar al restaurante del hotel que el líder del cártel lo conoció. Aunque en ese momento aún no había desarrollado su perfil sanguinario, ya había cometido 2 asesinatos relacionados con su apodo anterior. Antes de ser conocido como El Chopo, tenía un apodo menos temible. Lo llamaban El Tartamudo. Este sobrenombre claramente no le agradaba, lo que lo llevó a liberar sus instintos asesinos. Fue entonces cuando Pablo Escobar vio cierto potencial en él y decidió reclutarlo, dado que su astucia resultaba beneficiosa para la organización. Pablo se refería a él con el apodo de El Chopo, haciendo alusión a un tipo de rifle. Una vez que se unió a la organización, tuvo que perfeccionar sus habilidades y afinar sus instintos. Para lograr esto, recibió un entrenamiento específico durante un periodo de tiempo. Al finalizar su entrenamiento, fue promovido a la posición de jefe militar del cártel y recibió el título de Rey de los Bandidos de parte de Pablo Escobar. Griselda Blanco, Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida por el alias de La Viuda Negra o La Madrina del Polvo Blanco, fue una reconocida narcotraficante criminal colombiana, parte prominente de la cúpula del cártel de Medellín, pionera en el tráfico de polvo blanco y la actividad delictiva en Miami durante los años 70 y 80, respaldó a Pablo Escobar en sus primeros pasos en el narcotráfico y supervisó las redes de distribución. En esa ciudad, conocida principalmente por su alias La Viuda Negra, Blanco se casó varias veces y se le sospechó de estar vinculada con las muertes de sus esposos. Y así concluimos nuestro recorrido por la vida y el destino de los hombres de confianza de Pablo Escobar. La violencia y la traición marcaron sus vidas y muchos de ellos enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Es fundamental recordar estos eventos para entender el impacto que el narcotráfico ha tenido en Colombia y en el mundo. La historia de estos individuos nos sirve como una advertencia sobre los peligros de involucrarse en actividades criminales y la fragilidad de la lealtad en un entorno tan violento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.